Mientras los demás elegían poderes a toda prisa, yo fui el único que eligió riqueza infinita. Todos se reían porque, antes del apocalipsis, yo había elegido lo más inútil. Pero no entendían que los zombies ni siquiera eran la amenaza principal. Los verdaderos enemigos en este mundo son las personas con superpoderes. Entonces vi que el sistema mostraba que aquí solo había 300 jugadores. El sistema también advirtió que en el mundo real todos los jugadores ya estaban muertos. El sistema me dijo que, si quería reencarnarme, tenía que sobrevivir en este juego del apocalipsis. Después, el sistema nos obligó a elegir un objeto inicial y una habilidad. Yo repasé rápido los objetos de las estanterías. Mientras tanto, los otros jugadores ya estaban, presos del pánico, llevándose cualquier superpoder. Todos tenían miedo de llegar un segundo tarde y perder la habilidad que querían. Rayos, cuchillas de aire, teletransporte, curación. Todo eso desaparecía delante de nuestros ojos. Seguí pasando páginas hasta la última, y vi, al fondo de la estantería, una moneda de oro. En ella ponía riqueza infinita, y me la quedé al instante. Conmigo también se habían teletransportado los que murieron conmigo en el autobús. Vi que el delegado, Qui Insui, había elegido control mental, y enseguida se fijó en la moneda que llevaba en la mano. Se echó a reír al momento, diciendo que yo estaba demasiado obsesionado con el dinero y que, en un apocalipsis, no servía para nada. Ni siquiera me dio tiempo a explicarme, porque ya había girado la vista hacia Liu Shuyan, la chica más guapa de nuestra clase. Vi que Liu Shuyan había elegido la habilidad de hacer que todo el mundo la quisiera, y todavía soltó que podía hacer que la amaran tanto las personas como los zombies. Estaba convencida de que con ese amor verdadero, no iba a morir jamás. Cuando todos terminaron de llevarse los objetos, volví a oír la voz del sistema. El sistema nos dio un año para subir de nivel nuestras habilidades, y avisó de que el apocalipsis empezaría dentro de un año. El sistema también recordó por separado que en este juego solo habría un único ganador, o sea que la recompensa sería solo para quien sobreviviera hasta el final. Después de oír eso, a todos se les puso la cara tensa al instante. En este juego no hay amigos, aquí todos son enemigos, así que me largué de allí en el acto. Puse en marcha mi plan de supervivencia al momento y empecé a revisar el mapa del mundo. Al final encontré una isla pequeña justo en medio del Océano Pacífico. La isla era perfecta, no muy grande, aislada y con una geología estable. Además tenía una explanada natural y llana, el sitio ideal para montar un aeródromo. No perdí el tiempo. Solté 1.000 millones. Compré la isla y la llamé Isla del Futuro. Le conté a todo el mundo que estaba lanzando un proyecto turístico, y acto seguido, compré 10 cruceros enormes. Luego firmé con los NPC un contrato de construcción, y con la dirección, un acuerdo de confidencialidad. Ni siquiera sabían dónde estaba exactamente la Isla del Futuro. Los obreros curraban allí día y noche, sin parar. Para que nadie pudiera rastrear la Isla del Futuro, compré inhibidores con antelación. Les quité los móviles a los trabajadores y camuflé todas las construcciones de la superficie. Desde el satélite era imposible ver nada. Pero todo eso no eran más que señuelos. El verdadero búnker del apocalipsis estaba bajo tierra. Ese búnker subterráneo podía aguantar tanto un ataque nuclear como uno biológico. Aunque apareciera un zombi gigante, tampoco podría atravesar esos muros de acero de 5 metros. Para resolver el tema de la energía, instalé en la isla aerogeneradores, energía mareomotriz y generación nuclear. Además, almacené 100.000 bombonas de oxígeno, por si las moscas. El refugio subterráneo lo dividí en 12 compartimentos independientes. Aunque uno o dos quedaran fuera de servicio, el resto seguiría funcionando. Cada compartimento tenía su propia función. En 3 de ellos instalé las granjas automatizadas más avanzadas. Allí podía cultivar verduras y criar peces y gallinas. Otros 2 compartimentos estaban llenos de comida, medicinas y agua potable. Con eso me daba para 10 años. En los demás había dormitorios, cocina y comedor. Y también una sala de ocio, gimnasio, baños y enfermería. Cuando los NPC me ponían pegas con la obra, yo simplemente les soltaba dinero. Después de eso, se callaban al momento y se ponían a currar todavía más duro. Podía quemar dinero sin límite. No se acababa nunca. Luego me fui a Estados Unidos y compré allí un montón de armamento pesado. Me hice tanto con robots de combate móviles como con robots armados con armas de fuego. Y aún así me supo a poco. Como me sobraba el dinero, conseguí además 2 ojivas nucleares por canales turbios. En una bahía también tenía escondidos un submarino nuclear y un avión. Y desde el búnker subterráneo había un túnel directo hasta allí. Contraté a 2 instructores y todos los días aprendía a pilotar el submarino nuclear y el avión. Para que los jugadores con poderes no pudieran llegar a la isla, llené las aguas costeras de arrecifes artificiales. Cualquier barco grande encallaría allí al instante y se iría a pique. Y más cerca aún de la isla, lo cubrí todo con redes eléctricas. Miné el mar por toda la costa y coloqué radares. Podían detectar cualquier cosa que se acercara a la isla para que me diera tiempo a interceptarla. Cuando envié fuera al último grupo de NPC, en toda la isla ya solo quedaba yo. Después, simplemente metí dinero y compré una empresa espacial. Y de paso me quedé con 6.122 satélites en órbita. Así me aseguré una comunicación estable e internet. Durante ese año compré aerolíneas y empresas de transporte marítimo por todo el mundo. Y en la última semana, ordené destruir de forma centralizada todos los aviones y barcos. Todo el mundo se enteró de que había sido yo quien había mandado a la chatarra todo el transporte de larga distancia. Todos los NPC pensaron que yo, el hombre más rico del mundo, me había vuelto completamente loco. Solo los jugadores entendían que el hombre más rico del mundo era su rival directo. Y entonces, en el chat de jugadores apareció de repente una ventanita. Queen Zui me preguntó directamente si yo era el hombre más rico del mundo. Solo él había visto que yo había elegido riqueza infinita, así que lo ignoré sin más. Una semana después, el apocalipsis llegó de verdad, y los jugadores que habían llevado sus habilidades al máximo ya estaban deseando empezar.
Justo después de eso, en el chat general aparecieron los nombres y los números de los 300 jugadores. Yo era el número 99, Queensrÿ el 100 y Liu Shuyan la 101. El sistema anunció oficialmente que el apocalipsis había comenzado, y que este juego seguiría hasta que solo quedara un jugador con vida. Nadie podía imaginar que el apocalipsis empezaría con unas lluvias torrenciales que cubrirían el mundo entero. De norte a sur, unas lluvias persistentes provocaron una inundación monstruosa. Era tan feroz como el gran diluvio de los mitos. La isla del futuro también quedó cubierta por la lluvia. Pero como la isla era pequeña, el diluvio solo duró 2 días y siguió de largo. En cuanto llegó el agua, muchos jugadores empezaron a quejarse de que sus habilidades no servían para nada. Algunos incluso se pusieron a maldecir al sistema por la jugarreta. Y el sistema solo respondió preguntando cuándo había dicho él que el apocalipsis iba a ser sí o sí por un virus zombie. Todos se callaron al instante. Todos menos yo. Porque cuando todos llegaron a este mundo, nadie tenía absolutamente ningún recurso. Durante todo ese año, ellos se dedicaron a subir sus habilidades y, al mismo tiempo, a intentar ganar dinero como fuera. Ya lo tenían difícil de por sí, y encima las provisiones que reunieron fueron poquísimas. Solo algunos jugadores, los que hicieron dinero gracias a sus poderes por vías ilegales, lograron hacerse con una villa. Montaron sus refugios en el sótano, pero fueron precisamente los sótanos lo primero que se inundó. Mientras tanto, yo comía carne caliente tranquilamente y veía un directo. El streamer estaba escondido tras las cortinas, grabando a escondidas lo que pasaba en la casa de enfrente. Le oí gritar, totalmente alterado, que eso no eran efectos especiales ni cosplay. Decía que el tío de enfrente era un auténtico humano con superpoderes. Según él, antes era un vigilante normal y corriente del residencial, pero ahora estaba derritiendo puertas con fuego y ya había saqueado 10 pisos. El jugador con poderes montó tal escándalo que los NPC enviaron a la zona un montón de fuerzas especiales en lanchas de rescate. Rodearon el edificio con las armas en la mano. El streamer volvió a gritar que era la primera vez en su vida que veía un tiroteo real y que el fuego de aquel vigilante era una barbaridad. Al segundo siguiente, la puerta metálica ya estaba atravesada de lado a lado y los agentes irrumpieron dentro. El estruendo era brutal. Disparos, ventanas reventadas por el fuego y explosiones por todas partes. Y de repente, una figura salió disparada desde la azotea y se estampó a toda velocidad contra el agua. Poco después, en el chat del juego, el nombre de un jugador se volvió gris. Eso solo podía significar una cosa: el jugador había muerto. En ese momento, Queensrÿ volvió a escribirme en el chat de jugadores. Nada más empezar me propuso una alianza, y acto seguido empezó a insistir en que éramos compañeros de clase y que nuestros números estaban uno al lado del otro. Estaba convencido de que, si se aliaba conmigo, los dos llegaríamos vivos hasta el final. Como no respondí, empezó a meterme prisa, en plan que seguro que estaba viendo sus mensajes. Luego se puso a presumir de lo fuerte que era su habilidad mental. De paso, por alguna razón, decidió que yo no tenía ninguna habilidad. Hasta prometió que más adelante podría encargarse de los demás jugadores por mí, pero aún así no pensaba contestarle. En cuanto me aliara con él y solo quedáramos dos, me liquidaría en el acto con su control mental. Así que me pregunto una cosa: ¿subestimó mi cabeza o sobreestimó la suya? Sin agua, sin luz y casi sin comida, la inundación terminó de destrozar la esperanza de los NPC en apenas 3 meses. Al final, algunos no aguantaron más. Lo apostaron todo, y empezaron los saqueos, los incendios y los destrozos. Los jugadores también se mezclaron con aquella masa, intentando arañar cualquier oportunidad de sobrevivir. Pero los superpoderes no se podían ocultar, y todo aquello llegó a las altas esferas. Después salió la orden de capturar a los dotados. A cualquier persona con poderes la enviaban directamente al laboratorio. Mi mundo y el suyo parecían existir por separado. Yo paseaba tranquilo por la isla todos los días. Tomaba el sol y, de vez en cuando, comprobaba cómo crecían mis verduras. Y de paso revisaba el submarino y el avión. La isla del futuro era, literalmente, un paraíso en mitad del fin del mundo, y allí yo vivía de lujo. Pero aquella calma no iba a durar mucho. Al final me destaparon. No pasó mucho tiempo antes de que alguien subiera de forma anónima al chat global información comprometida sobre mí. Esa persona afirmó sin rodeos que el jugador 99 era el hombre más rico del mundo, y que antes del apocalipsis seguramente había construido un montón de refugios. Es más, empezó a asusar a los demás diciendo que, si me encontraban, todos sobrevivirían. El chat global, que llevaba tiempo en silencio, explotó en ese mismo instante. Alguien escribió que, por las noticias, ya sospechaba desde hacía tiempo que el hombre más rico del mundo era uno de los jugadores. Lo que pasaba era que nadie sabía quién era exactamente. Ahora por fin todos entendieron que ese número 99 era yo, y enseguida la gente empezó a exigir que diera señales de vida. Se pusieron a gritar que yo era el único que estaba viviendo a cuerpo de rey, mientras varios cientos de personas a su alrededor sufrían y se iban apagando. También repetían que aquello era cruel y que estaba fatal. Algunos incluso gritaban que a jugadores como yo había que echarlos del juego cuanto antes. Y los demás estaban convencidos de que, si me encontraban, sobrevivirían seguro. Flexioné la muñeca y envié tranquilamente un mensaje al chat general. Primero les pedí que dejaran de montar jaleo y reconocí sin rodeos que sí, que yo era el número 99. Después les dije que efectivamente tenía refugios y que podía compartirlos. Pero, antes de seguir, dejé una pausa aposta. Y tal y como esperaba, empezaron a llover las preguntas. ¿Pero qué? ¿Qué pero ni qué pero? Otros enseguida empezaron a meterme prisa para que dejara de hacerme de rogar. Y alguno incluso amenazó con que, si no hablaba, me encontrarían igualmente. Y luego me quitarían todos los recursos y, de paso, me matarían. Yo solo sonreí con sorna y seguí escribiendo con calma. Les dije que solo había construido refugios en 4 países. En China, en Estados Unidos, en Alemania y en Australia. Y que en cada uno cabían, como mucho, 20 personas.
Hasta marqué los 4 puntos en el mapa del mundo. Solo que había más de 200 jugadores, y meterlos a todos allí era imposible. Incluso hice a propósito como si les estuviera suplicando. Les dije que estaba dispuesto a darles los códigos de acceso a los refugios. El que llegara antes se quedaba con la plaza. Y les pedí que dejaran de ir a por mí. En el mismo momento en que mandé los códigos, todos los jugadores se volvieron locos de emoción. En una sola noche, parte de los jugadores ya había llegado a los refugios. La mayoría tenía habilidades relacionadas con el desplazamiento rápido. Los refugios estaban en zonas elevadas, así que la inundación no les afectaba en absoluto. Cuando abrieron las puertas y entraron, sintieron como si hubieran llegado al paraíso. No tardó en aparecer el jugador número 58, encantado, en el chat global, e incluso inició un directo. No paraba de presumir de lo increíble que era el refugio y repetía una y otra vez lo bien que se vive siendo rico. Dentro ya se estaban poniendo finos a base de filetes y piernas de cordero, regándolo todo con vino. Las mesas estaban a rebosar de manjares. En cuanto en el refugio se reunieron 12 personas, decidieron por unanimidad cerrar el refugio de China. La razón era muy simple. Había pocos recursos, así que todos los demás se quedaban fuera.